RTVC Noticias. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. Grupo de Marta Bayona en la Copa de Naciones de Ciclismo de Pista en Glasgow, Escocia. Marta ganó la prueba de contrarreloj femenina de 500 metros con una actuación formidable. La santanderiana cronometró 33.473 segundos en esta competencia y se quedó con el oro, para sumar así su segunda presea tras el bronce obtenido ayer en el sprint. En otra prueba, Kevin Quintero ganó la medalla de plata en keirin masculino en una vibrante definición de photo finish. La delegación colombiana ya suma 4 medallas en esta competencia de la UCI. Imágenes muy positivas que nos deja el deporte y nuestros deportistas. Bienvenidos a RTVC Noticias, emisión del fin de semana. Vamos con nuestros titulares. Las lluvias no dan tregua. Hay alerta por inundaciones, deslizamientos y desbordamientos de ríos. Los departamentos más afectados son Putumayo, Caquetá, Casanare, Meta y Cundinamarca. Declarada calamidad pública en varias poblaciones. Según el IDEAM, habrá aumento de lluvias la próxima semana. La costa caribe será la más afectada. No se trata de correr, sino de tomar pasos seguros. Continúa el uso de tapabocas. Presidente Duque dice que es aventurado suspenderlo. Policía de Bogotá busca a un cuarto integrante de los asaltantes de la calle 100. Los 3 capturados que no aceptaron los cargos que les imputaron fueron enviados a la cárcel. Tragedia en San Antonio de Tequendama. 3 personas de una misma familia fueron asesinadas. Autoridades buscan a los responsables. Se agudiza situación de orden público en norte de Santander. Este año en el departamento han ocurrido 100 ataques terroristas. En el mundo, presidente de Ucrania le pidió a Vladimir Putin reunirse para poner fin a la guerra. RTVC Noticias en la Feria del Libro. Atentos porque les vamos a contar cómo acceder a los libros coleccionables y de gran formato gratis. Buenas noches. Y continúan las emergencias por las lluvias en diferentes partes del país. Precisamente, Lina, el riesgo de deslizamientos, las inundaciones y los desbordamientos son la constante. Damaris, por esa razón vamos a hacer un recorrido por las regiones y comenzamos en Antioquia, donde hay ya 50 poblaciones afectadas y con alerta. En 4 de ellas fueron reportados desbordamientos del río Cauca y Magdalena. Daniel Cañas, buenas noches y adelante con la información. Lina, ¿qué tal? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Una de las poblaciones más afectadas en las últimas horas son las del Bajo Cauca, exactamente en el municipio de Caucasia, pues se estiman que son cerca de más de 220 familias damnificadas por el desbordamiento del río, que ya ha superado los 5,5 metros de sus niveles. Otro de los lugares también en el departamento de Antioquia más afectados es el oriente de Antioquia. Hace pocos minutos el alcalde del Carmen de Viboral declaró la urgencia manifiesta por los constantes derrumbes e inundaciones que han ocasionado las lluvias también en esta zona del departamento de Antioquia. Nosotros en el siguiente informe les contamos cuál es el panorama. En la subregión del Magdalena Medio, en Antioquia, los municipios más afectados por la creciente del río Magdalena fueron Puerto Berrío y Puerto Nare, donde se reportaron inundaciones. El desbordamiento del río Cauca afectó cultivos y las viviendas de por lo menos 8 barrios y 7 veredas de Caucasia. En Cáceres hay más de 350 familias damnificadas. Altas precipitaciones que se ubicaron en los municipios de Tarazá y Cáceres hicieron que el afluente del río Cauca creciera a niveles que no teníamos en ese momento previstos. En el oriente de Antioquia, la vía que comunica a Abejorral con La Ceja y Sonsón se encuentra inhabilitada por deslizamientos de tierra. En Río Negro también hubo derrumbes. Y en este momento hacemos la evaluación de Abreíto, donde están estas personas afectadas, para mirar si hay necesidad
evacuar la vivienda. FM alertó sobre la contaminación del río Cauca por la ruptura de un tubo de ACPM en el sector La Felisa, en La Pintada, debido a un deslizamiento de tierra poniendo en riesgo a los municipios aguas abajo de Hidroituango. Y de Antioquia pasamos al departamento de Santander. Allí se desbordó el río Lebrija en Sabana de Torres y Río Negro. 5 veredas resultaron afectadas y fue necesario declarar calamidad pública para atender la emergencia. Pablo Fuerman, buenas noches. ¿Cuántas personas están damnificadas? Hola, ¿qué tal, Damaris y televidentes? Pues mire, la situación es crítica. Según un reporte preliminar de la Unidad de Gestión del Riesgo del departamento, hay al menos en todo el departamento 5.000 personas afectadas. Puntualmente en el municipio de Río Negro, en donde ha golpeado las últimas horas la lluvia bastante fuerte, pues hay al menos 2.500 familias en este momento que se encuentran incomunicadas. Imágenes desoladoras dejó el desbordamiento del río Lebrija en Río Negro y Sabana de Torres. Viviendas inundadas, cultivos perdidos y familias que lo perdieron todo. Acá donde nos encontramos es la carretera del dique. Acá a mano izquierda lo que ven ustedes es la canal. En Sabana de Torres hay 5 veredas afectadas. En Río Negro, al menos 5 corregimientos se han visto afectados por inundaciones y más de 40 deslizamientos. Afectaciones en vías terciarias y secundarias. También en cultivos, en viviendas, en algunas instituciones educativas. En la vereda Vanegas del municipio de Lebrija, el drama no es distinto. Hubo una avalancha y nos lavó todo, todo vaciado. Las familias damnificadas fueron ubicadas en un colegio de la zona. Declarar la calamidad pública en nuestro municipio y poder con esto efectuar la serie de ayudas necesarias para nuestras comunidades. En municipios como Puerto Wilches, Encino, Barranca Bermeja, Sabana de Torres, Río Negro y San Vicente de Chucurí, hay alerta máxima por temporada de lluvias. Y a las 7:06 nos trasladamos al departamento del Atlántico, pues en Malambo cerca de 80 casas resultaron afectadas por un vendaval. Las autoridades decretaron alerta naranja para atender a la emergencia. Elsie Beleño, buenas noches. Muy buenas noches. Estas familias se concentran en los barrios El Concord 1, El Concord 2, Villa Ester y La Victoria, en el municipio de Malambo, área metropolitana de Barranquilla. Estos habitantes vivieron realmente momentos de pánico al ver cómo las tejas de su vivienda volaban por la fuerza del vendaval. Inicialmente se dijo que una persona, una adulta mayor, había resultado herida en la cabeza por una teja. Sin embargo, esto fue desmentido por la subsecretaria de Gestión de Riesgo del Departamento del Atlántico al señalar que esto ocurrió en días pasados y se relacionó con este hecho. En próximos días se les entregarán las ayudas a las familias damnificadas. A Gladys León, residente en el barrio El Concord de Malambo, el vendaval la sorprendió cuando hacía el almuerzo. Y me asusté y corrí al cuarto a arrodillarme a pedirle a Dios. Cuando estaba ahí de rodillas, me levanto y ya se estaban cayendo todas las láminas, iban saliendo ya. Mientras que Liliana Blanco, la sorpresa fue al regresar del trabajo, cuando encontró a su familia resguardada donde un vecino. Nos dañó los cielos rasos de los cuartos, la cocina, la sala, las láminas del patio y de aquí de la terraza. Varios residentes del sector tuvieron que improvisar carpas para resguardarse. Cogimos una carpa de un vecino que nos prestó una carpa de un camión, se la pusimos arriba de los techos y así pasamos la noche. Hasta el momento el censo ha arrojado 86 familias damnificadas en 4 sectores. Por lo general las cubiertas o techos de las casas que se dañaron, volaron. Una vez se avale la declaratoria de calamidad, se hará la reposición de materiales de construcción para los afectados. Y el panorama no es diferente en Cundinamarca. También fue declarada la calamidad pública por los efectos de las lluvias. Y en la cuenca baja del río Bogotá fue decretada la alerta roja. Además, las precipitaciones de hoy generaron inundaciones en el norte de la capital. Por eso nos conectamos con John López. John, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Hola Damaris, muy buenas noches. Pues las localidades que más se vieron afectadas aquí en la ciudad de Bogotá por las lluvias de hoy son la localidad de Usaquén, que es donde nos encontramos en este momento, pero además también localidades como Ciudad Bolívar, Teusaquillo, Barrios Unidos y Chapinero. Hacia el sur de la ciudad se presentaron fuertes tormentas eléctricas y ya más hacia el norte de la capital del país los bogotanos se vieron sorprendidos por fuertes granizadas. Toda esta situación que se ha generado con las lluvias y sobre todo en el centro del país generó que en el departamento de Cundinamarca, como usted lo decía hace un
momento se decretara la calamidad pública, ya que 85 de los 116 municipios que tiene este departamento se encuentran afectados. Las lluvias continúan en aumento en el centro del país. En Cundinamarca hay 85 municipios afectados. La calamidad pública fue decretada mientras continúan las labores de rescate por la emergencia en Cachipay y Biotá. Continuamos con la búsqueda de 2 personas desaparecidas y donde hoy se ha generado también nuevo riesgo para 2 viviendas adicionales. En la cuenca baja del río Bogotá se declaró la alerta roja. El aumento de su caudal pone en riesgo a los pobladores ribereños. Que tomemos las medidas necesarias ante la posibilidad de inundaciones o desbordamientos que puedan afectar a la población ribereña. Para atender las emergencias ya fueron destinados 10.000 millones de pesos. Más de 90 vías terciarias, las vías principales también que hoy generan inconveniente, particularmente el kilómetro 38 entre Apulo y Tocaima. En Cundinamarca ya son 4.316 las familias afectadas por las lluvias. Según el IDEAM, en las próximas horas las lluvias se intensificarán sobre todo en las regiones Caribe, la región de la Orinoquía y el centro del país. Por eso el llamado es a aquellas familias que viven a las riberas de los ríos de que tomen sus respectivas precauciones, además de que activen el sistema de alertas tempranas para evitar posibles tragedias. Y regresando a la capital del país, hoy la Aeronáutica Civil informó que más de 100 vuelos presentaron retrasos de hasta 2 horas debido a las condiciones climáticas que impedían la salida y la llegada de los vuelos. Desde el norte de Bogotá, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, muchísimas gracias y como usted lo decía, importante prepararnos para prevenir tragedias. Cambiamos de tema para contarles que el gobierno nacional descartó por ahora el no uso del tapabocas en espacios cerrados. El presidente Iván Duque considera que es muy aventurado hacerlo. Desde Turbo, Antioquia, el jefe del Estado aseguró que Colombia ha venido trabajando de la mano con la Organización Mundial de la Salud y que por ahora no se tomarán decisiones frente al no uso total del tapabocas. Estamos viendo lo que está pasando en algunos lugares de Asia con cautela y con precaución. Entonces no se trata de correr, sino de tomar pasos seguros y lo estamos haciendo con el comité epidemiológico. Duque argumentó que hay muchas razones para ser optimistas. Ya tenemos casi el 83% de la población colombiana con una dosis. Estamos llegando ya prácticamente al 70% con 2 dosis, estamos con más de 12 millones de personas con tercera dosis, ya estamos avanzando hacia 4ª dosis para algunos sectores de la población. Tenga en cuenta que por ahora se debe continuar con el uso del tapabocas en espacios cerrados hasta que no haya otra directriz. El presidente Iván Duque también se refirió a la extradición del narcotraficante alias Otoniel. Afirmó que deberá pagar sus delitos en Estados Unidos y en Colombia. Otoniel ya casi, allá lo están esperando en Disney. Se va a ir a una cárcel en Estados Unidos como le corresponde a esa rata. Pero ese criminal, después de cumplir sus penas de narcotráfico, tendrá que volver a Colombia a pagar las penas por los delitos que cometió en nuestro país. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó a través de un comunicado que fue liberado en zona rural del Valle del Cauca el patrullero Eleazar Vargas Ladino. El uniformado había sido secuestrado el pasado 10 de abril por la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC y de quien se conoció un video como prueba de supervivencia 4 días después. El patrullero fue valorado y trasladado a Cali para reencontrarse con su familia. Y en otras noticias, la policía de Bogotá aseguró que está siendo buscada una 4ª persona que habría participado en el asalto a un conductor en la calle 100 con carrera 19. Asimismo, las autoridades confirmaron que el modus operandi les permitía cometer los delitos en menos de 2 minutos. Henry Giovanni León, Francisco León y Diego Fernando Tocancipap son, según las autoridades, integrantes de la banda que se dedicaba a asaltar conductores en la calle 100 con carrera 19. La policía informó que está buscando a un 4º integrante. Tenemos claro, de acuerdo a las evidencias, que hay una persona que huye del lugar, que pertenecía a esta organización criminal. Tenemos identificación. Como no se captura en la misma flagrancia, hay un proceso judicial con la Fiscalía para lograr primero demostrar que es la misma persona a la que estamos
hablando. Calculamos el tiempo de este semáforo de la calle 100 sentido occidente-oriente y es de 1 minuto y 40 segundos. Los delincuentes nada más usaron 30 segundos para cometer los hechos, que según las autoridades el tiempo ya estaba calculado para que la congestión vehicular no los alcanzara y que el semáforo del otro costado ya estuviera en verde. El carro en que los asaltantes escaparon fue decomisado. Las autoridades insisten en que los delincuentes se les estaba haciendo seguimiento. Muchas veces las personas dicen que era la misma banda, pero cuando uno pide los elementos materiales probatorios muchas veces no tienen cómo sustentarlo y es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Es gravísimo una falla en el proceso judicial que tenga la Fiscalía porque podría dar libertad inmediata. De otro lado, la policía anunció que se está investigando la aparición en varias esquinas de la ciudad de 5 cuerpos envueltos en bolsas de basura con numerosas heridas de arma blanca y con señales de tortura. Y mientras tanto, un juez de la República decidió enviar a la cárcel a los 3 asaltantes de la calle 100. Según las autoridades, estas personas ya tenían antecedentes por hechos similares. El fiscal del caso afirmó que la estrategia de los asaltantes facilitaba la comisión de los delitos. Ustedes, señores Diego Fernando Tocancipá Correa, Francisco León Vigoya Duque y Henry Giovanni León Hernández, en asocio de una cuarta persona que logra huir empleando maniobras engañosas, moviendo el espejo retrovisor para obligar a bajar el vidrio y mediante actos de violencia sobre la víctima. Lo que les permitió llevarse una cadena de oro avaluada en 12 millones de pesos. Según el juez, este no es el único caso de robo en la que habrían participado. Contamos con una denuncia que rinde una víctima de iniciales FAJD. Dice que ya para el día 22 él observa en las horas de la mañana las noticias que estaban saliendo a través de los videos y logra determinar que al parecer estas mismas personas eran las que habían cometido el hurto. Los 3 hombres tendrán que responder por los delitos de hurto calificado y agravado y lesiones personales agravadas, los cuales no fueron aceptados. El juez 7 de control de garantías decidió enviarlos a la cárcel. Y a 17 años de cárcel fue sentenciado un hombre señalado de haber abusado de sus 2 nietas. Las 2 niñas eran menores de 14 años de edad cuando fueron víctimas de violación. Más información con Germán Hernández, periodista de Radio Nacional. Saludos compañeros desde la capital del departamento del Caquetá. Los hechos que ahora terminan con la condena a 17 años de prisión contra este adulto mayor se presentaron entre los años 2008 y 2014, época en que el sujeto violó a sus nietas que tenían en ese momento 7 y 3 años de edad, siempre amenazándolas con hacerle daño a la mamá si ellas contaban algo. Se logró gracias a la actividad investigativa de la Fiscalía en cabeza de un despacho seccional adscrito a la Unidad de Delitos Sexuales Caibas, el cual logró demostrar la culpabilidad de la abuelo en estos hechos. Gracias a que las niñas revelaron a su padre años después lo sucedido, el ente acusador logró recolectar el suficiente material probatorio en su contra. El capturado fue trasladado a la cárcel del municipio de Villavicencio, en el departamento del Meta, donde purgará la condena. Una tragedia enluta a San Antonio de Tequendama, en Cundinamarca. 3 personas de una misma familia fueron asesinadas, entre ellas un adolescente. Las autoridades capturaron al supuesto autor del ataque. Un hombre, una mujer de la tercera edad y una joven de 17 años fueron atacados con arma cortopunzante. De manera inexplicable, en momentos en que visitaba a sus víctimas, puesto que eran vecinos, tomó un elemento cortopunzante barbera y arremetió contra las víctimas, causándole la muerte. Los hechos ocurrieron en la finca Santa Inés, ubicada en la zona rural de San Antonio de Tequendama. Desplegamos todas las capacidades de investigación criminal en articulación con la Fiscalía General de la Nación. Cerca del lugar, las autoridades lograron identificar y capturar al supuesto agresor, a quien le encontraron una barbera profesional con la cual habría cometido el crimen. Según las autoridades, el capturado tendría que responder por el delito de homicidio. Y la situación de orden público en el norte de Santander se agudiza. En lo corrido del año en el departamento han ocurrido 100 ataques terroristas, la mayoría de ellos dirigidos a la fuerza pública. Los constantes golpes al narcotráfico en la zona del Catatumbo y la guerra entre los grupos armados ilegales generan cada día en norte de Santander al menos un ataque terrorista. Nosotros tenemos un problema aquí y es el narcotráfico. El narcotráfico es el origen de todos nuestros males.
Tenemos unos grupos terroristas mafiosos que cumplen órdenes de sus secuaces de los carteles mexicanos. Tenemos par de Gentil Duarte, tenemos Segunda Marquetalia, tenemos Plan del Golfo, tenemos ELN y tenemos EPL. Infortunadamente, la guerra que antes se vivía solo en la selva, ahora ha alcanzado el corazón de las ciudades. En Cúcuta, el terrorismo ha generado miedo e intranquilidad. Y en consecuencia, esta lucha frontal contra las diferentes organizaciones delictivas, pues conlleva una reacción también de las mismas. Para algunos diputados de la Asamblea de Norte de Santander, la erradicación total de los cultivos ilícitos sería la solución. Pensar en migrar a 5.000 hectáreas de uso ilícito hacia cualquier otro tema productivo nos vale más de 50.000, 70.000, 80.000 millones de pesos. Las autoridades han optado por capacitar a las personas más vulnerables para evitar que se conviertan en actores de la guerra. A los niños se les previene sobre el reclutamiento forzoso. Teniendo en cuenta el reclutamiento contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Los carteles mexicanos que tienen a su servicio a los grupos armados ilegales siguen disputándose el dominio de las zonas cocaleras. Solo en el Catatumbo hay más de 40.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Veinte minutos de la noche. En Colombia, mi elección 2022, les contamos que los candidatos presidenciales aprovecharon el fin de semana para visitar las diferentes regiones del país. Gustavo Petro llegó a Córdoba. En Ciénaga de Oro, su tierra natal, presentó sus propuestas. Es la primera vez que un hijo de estas tierras pueda llegar a la presidencia de Colombia. Federico Gutiérrez estuvo en Boyacá. Allí habló sobre sus iniciativas para fortalecer el agro. Se convierta en productor de insumos agrícolas y fertilizantes y tenemos que desarrollar esta industria. Tenemos 22 millones de hectáreas. Desde Bucaramanga, Rodolfo Hernández habló de su propuesta en pro del aprovechamiento del tiempo libre. Para que haya deporte, cultura y no drogadicción como han permitido ellos, dejando que crezca la delincuencia y el microtráfico. Sergio Fajardo se reunió con las mujeres caleñas. Nos encontramos con estas mujeres y cientos más que están llegando de todo el país para compartir un momento muy extraordinario de nuestra campaña. Mujeres unidas con Fajardo. Ingrid Betancourt, Luis Pérez, John Milton Rodríguez y Enrique Gómez tuvieron agendas privadas. En Colombia, mi elección 2022, también hacemos pedagogía sobre el proceso electoral. Hoy les hablaremos sobre la primera y segunda vuelta. Vamos a hacer una pequeña pregunta. ¿Qué puede pasar después de la primera o segunda vuelta electoral? ¿Qué creen que pueda pasar? Uy, no sé. Las presidenciales. Tocaría ver si los candidatos cumplen todo lo que prometen y si se ve un cambio real en el país. No sé, relativo. Puede que los que estén en este momento altos bajen y los que, no sé. En primera o en segunda, son 2 vueltas las que se deben dar máximo con el ganador del primer cargo de la nación, el presidente de la República. Pero ¿qué debe suceder para que se dé esta situación? El artículo 190 de la Constitución Política afirma que para ser presidente de la nación durante un periodo de 4 años, el candidato debe obtener la mitad más 1 de los votos de forma directa y secreta. El sistema electoral colombiano para elección presidencial define el ganador en 2 jornadas de votación, en caso de que los candidatos no obtengan la mayoría asignada por la ley. Para esto, se citará una nueva segunda vuelta de elecciones presidenciales para dar con el ganador. Por eso no le des más vueltas a tu decisión. Es tiempo de votar porque Colombia, mi elección.
Damaris, Lina, muy buenas noches y también a todos los televidentes que a esta hora se conectan con los deportes aquí en Fin de Semana. Comenzamos con buenas noticias hablando de Egan Bernal, el joven maravilla que nos sigue demostrando que ha sido espectacular su recuperación. Pues bueno, y él sigue dando de qué hablar porque además lanzó un proyecto social con el que busca promover nuevos talentos del ciclismo colombiano que están empezando su carrera deportiva. El EV Project buscará contribuir al posicionamiento del deporte insignia de nuestro país. ¿Cómo se dice? Por Dios. Y ahora hablamos de fútbol internacional, pero que también tiene que ver con los nuestros, porque Duván Zapata, Luis Fernando Muriel volvieron a marcar goles con el Atalanta con su equipo en la victoria ante el Venecia en la Serie A de Italia. Por otro lado, Lionel Messi se consagró campeón en Francia con su equipo el Paris Saint-Germain y Cristiano Ronaldo otro récord con el Manchester United en la Premier League. Atalanta volvió a la senda de la victoria de la mano de Duván Zapata y Luis Fernando Muriel. Para su 10ª Bundesliga consecutiva luego de ganarle el clásico alemán a su escolta, el Borussia Dortmund, por 3-1. Su goleador Robert Lewandowski aportó este tanto en la victoria del club bávaro. Estamos listos y listas para la definición del Sudamericano Sub-20, en donde Colombia es protagonista y en donde además buscará ante la selección de Uruguay una victoria que le permita tener un cupo al Mundial de la categoría. Pues bueno, habló el técnico Carlos Paniagua de este reto. Recuerden que ustedes pueden ver este compromiso mañana a las 3:30 de la tarde por nuestra señal. La idea es mañana de hacer un partido inteligente, un partido donde seguramente vamos a tener un rival que lo va a dar todo como lo va a dar Colombia por obtener ese cupo al Mundial y nosotros estar equilibrados cuando estemos en ataque con buenas vigilancias, el equipo corto, intentar jugar y siempre salir a ganar los juegos. 7:26 p.m. en el día 59 de la invasión de Rusia a Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió reunirse con Vladimir Putin para poner fin a la guerra. Entre tanto, las tropas rusas continuaron con los ataques en el oriente y el sur del país. El ejército ruso informó que bombardeó este sábado con misiles de alta precisión un importante arsenal cerca de Odessa, donde se almacenaban grandes cantidades de armas extranjeras entregadas por Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Mientras Ucrania aseguró que reconquistó 3 pueblos cercanos a la frontera rusa en la región de Kharkov, tras feroces batallas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky habló ante la prensa internacional. El mandatario criticó duramente al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, por haber anunciado que viajará primero a Moscú y luego a Kiev la próxima semana, al tiempo que pidió reunirse con su homólogo ruso, Vladimir Putin, cuando están por completarse 2 meses de invasión y guerra en su país. Creo que esta guerra puede ser terminada por quien la comenzó. Sin embargo, amenazó con abandonar cualquier diálogo si Rusia mata a los soldados ucranianos atrincherados en la acería Azovstal, su último reducto en la asediada Mariupol. Si nuestros hombres son asesinados en Mariupol y estos pseudo-referendos se organizan en nuevas pseudo-repúblicas, entonces Ucrania se retirará de cualquier proceso de negociación. La conquista del sur y el oriente de Ucrania permitiría a Rusia establecer un corredor terrestre entre los territorios separatistas de Donetsk y Luhansk, en la región del Donbass con la península de Crimea. Zelensky recibirá mañana al jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken junto al ministro de Defensa Lloyd Austin, en la que será la primera visita oficial a Ucrania de miembros del gobierno de Joe Biden desde el inicio de la invasión rusa. Y volvió por todo lo alto el Carnaval de Río de Janeiro, luego de 2 años de suspensión a causa de la pandemia del COVID-19. Desde anoche, unas 70.000 personas acompañaron las deslumbrantes carrozas y los ejércitos de bailarines que se movieron al ritmo de samba y cantaron en el emblemático Sambódromo a cielo abierto. Esta noche se presentarán las principales escuelas de samba con sus coloridos atuendos. Y en RTVC Noticias estamos conectados con la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Hoy hablamos de libros de gran formato y coleccionables a los que se puede acceder gratis. Jairo Patiño, buenas noches.
Damaris, Lina, buenas noches. Por supuesto, el fin de semana seguimos conectados con la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El fin de semana más que nunca, porque ustedes se imaginarán los pasillos de esta feria como son el día sábado como hoy y el día domingo. Bien, entremos en materia. Quiero contarles aquí desde nuestro punto de transmisión en la feria de RTVC Noticias que una de las hechos irrelevantes de las últimas horas en la feria es el homenaje a Benjamín Villegas. Es el editor colombiano de libros de gran formato. Seguramente muchos colombianos, ustedes televidentes, lo recuerdan porque son estos libros grandes de fotografías, algunos de ellos otros libros sobre el arte. Entonces por eso es importante, porque a través de los libros de Villegas Editores conocemos la obra de Fernando Botero, de Enrique Grau, de Débora Arango y de muchos artistas colombianos. Pues bien, la noticia es que el Ministerio de Cultura va a reeditar muchos de estos volúmenes de Villegas Editores, que cumple 50 años, y eso les va a permitir a los lectores acceder a estos volúmenes de forma gratuita. Por supuesto, la promoción de lectura nos interesa mucho y por eso es un hecho que resaltamos aquí en la Firbo. Hablamos con Benjamín Villegas y esto fue lo que nos contó acerca del homenaje que recibe en la Feria Internacional del Libro de Bogotá. El primer libro de gran formato que comencé a producir fue en 1972 y desde entonces a la fecha hemos creado, desarrollado y publicado más de 300 libros de esta calidad. No se imagina hasta dónde me ha emocionado en la vida este generosísimo reconocimiento que me ha hecho el señor presidente de la República, decorándome con la Cruz de Boyacá en su grado de caballero. La generosidad de Villegas y Editores, que decide regalarle de manera libre el acceso a 100 libros a los colombianos que pueden adquirir a través de 100 libros libres. Es una página web que va a permitir que los colombianos descarguen 100 libros que Villegas Editores han desarrollado durante sus 50 años. Ahí está entonces la recomendación de los libros gratuitos a través de los catálogos públicos del Ministerio de Cultura, que tiene varios. Ustedes pueden visitarlos, están aquí en la feria y van a encontrar exactamente cómo acceder a estas publicaciones. Es por ahora lo que tengo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Continúen ustedes con más RTVC Noticias del fin de semana. Buenas noches. Muchísimas gracias. Excelente plan en Bogotá y nosotras ya estamos planilladas. 100 libros libres. Ahí los encontramos. Hasta aquí RTVC Noticias de sábado, pero mañana muy puntuales a las 7, ¿no? Así es. Feliz noche. Sigan con toda nuestra programación. RTVC Noticias, emisión fin de semana. A continuación.